Buenos días, amigos, amigas, colombianos, colombianas. Este día, 29 de enero del año 2025, en este escenario jurídico Sandra Claudia, vamos a abordar el siguiente tema, un tema que expone el periodista y escritor Gonzalo Guillén sobre Álvaro Uribe Vélez, llamado también el Matarite. Y por supuesto lo vamos a exponer porque justamente en estos dos últimos días salió una noticia en donde decían que es que gracias al expresidente Álvaro Uribe Vélez, los colombianos nos salvamos de que nos impusieran sanciones económicas por parte del gobierno de Donald Trump. Es completamente falso porque sí, tal vez Laura Sarabia lo buscó, pero luego encontraron rápidamente la solución, entonces no tuvieron que acudir a los conocimientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero sin embargo el expresidente Álvaro Uribe Vélez se quedó con los crespos hechos porque jamás tuvo que ayudar a Colombia para que estas sanciones que intentaba poner el gobierno de Donald Trump a la final reculó, es decir, echaron para atrás. Entonces salió una nota muy curiosa que muchos colombianos a la fecha no conocen. Es una manera para conocer el calibre de maldad que tiene el uribismo, que me sorprende enormemente, pero esta fue la postura que adoptó en el 2006 el expresidente hoy, Álvaro Uribe Vélez, cuando en esa época, para que las personas que viajaran a Estados Unidos les implantaran en su cuerpo humano un microchip. Es decir, tremendo eso, pero la realidad existe. 5 de mayo del 2006, equipo NISCOR, información, derechos, para que la gente lo sepa y lo voy a leer aquí en este escenario jurídico Sandra Yaya en este video. Dice así: Uribe propone implantar microchip a los colombianos sin papeles en Estados Unidos. De la mano del presidente Álvaro Uribe, todo parece ser posible en Colombia, desde proponer que este país sea sede del certamen del Miss Universo, una pasión colombiana para el 2007 o 2008, o pelearse públicamente con algunos periodistas que rara vez osan incomodar, u ofrecerle a los concejales armas a bajo costo para que se defiendan de posibles ataques, como pasa con el señor Andrés Escobar, pidiendo es que armas para que pues, se puedan defender. Muy peligroso esa situación, pero afortunadamente no les pueden dar armas a los concejales, ni tampoco le pueden dar armas a los senadores, ni tampoco a los representantes a la Cámara, ni tampoco a cualquier persona. Para eso existen los esquemas de seguridad, son ellos los que competen en tener esta clase de armamento, de tener estas armas, de tener estos artefactos para poder defender a la persona frente a ataques terroristas o frente a cosas tenaces que de pronto puedan en ese momento surgir. Bueno, entonces continúo. Ahora estaría pensando en instalar microchips en los colombianos que viajen a Estados Unidos, como una forma de controlar sus desplazamientos, garantizar el regreso al país cuando se venzan sus visas y evitar que se conviertan en un miembro más del batallón de ilegales que hay en tierras estadounidenses, según reveló el diario El Tiempo de esa capital. O sea, en esa época, ¿no? Eso era lo que estaban contando allí de eso. Sigo con la nota. Colombia es en la región el aliado estratégico de George W. Bush, o más bien de los Estados Unidos, desde que en 1999 los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton pusieron en marcha el Plan Colombia para hacer frente al narcotráfico y a la guerrilla, un plan de 7.500 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones de dólares los pondrían en este país, unos 1.500 millones Estados Unidos y el resto la comunidad internacional, con Uribe en el poder desde agosto del 2002. Pasó a llamarse Plan Patriota y se han gastado entre 5.000 y 7.000 millones de dólares por año. La firma de un tratado de libre comercio entre ambos países es otro síntoma de la sintonía entre Uribe y Bush, bueno, de esa época, ¿no? La curiosa propuesta no fue conocida en Colombia. Hasta ahora nos estamos de eso enterando. Hasta ahora me estoy desayunando con este cuento. Sino solamente en Washington, Estados Unidos, cuando el senador republicano Ariel Specter volcó sus impresiones de una visita a este país el pasado 7 de abril
en la que se reunió junto con su colega Jeff Sessions con el presidente Uribe. Specter es presidente del Comité Judicial del Senado y autor de uno de los proyectos de reforma migratoria que se tramitaban en la Cámara Alta. En esa reunión, escribió Specter en el récord del Congreso al comentar sus impresiones de su visita a Bogotá. El senador Sessions y yo le preguntamos a Uribe sobre el problema de los trabajadores temporales de Colombia que emigran para trabajar en fincas de Estados Unidos, pero luego no regresan cuando expira el periodo autorizado. Él nos dijo que entendía las preocupaciones y propuso aplicar con Estados Unidos el mismo sistema que con España y Canadá. Esto es un microchip que permite monitorear qué hacen los inmigrantes. El diario El Tiempo dice que en ambos países se monitoreaban a los inmigrantes y se les aclara que si incumplen con el plan no podrán volver a trabajar en programas para inmigrantes. De pronto valdría la pena preguntar, al día de hoy, 2025, enero, ¿existen todavía esas personas? ¿Y cómo era esa forma de implantar el chip? ¿El chip será que lo metían dentro del cuerpo o simplemente el chip lo ponían en una especie como de correa y por medio de un magnetismo electrónico se lo colocaban o en un brazo o en la pierna y ahí pues no se retiraba hasta que la persona llegara a Colombia nuevamente? Puedo pensar en eso, ¿no? Porque es que un microchip, bueno, de hecho un microchip es una cosa microscópica, tan fina como el grano de un arroz. Y de hecho incluir esto en el cuerpo humano pues me parece tremendo, pero esto es como la señal de la bestia, no sé, pero es tremendo eso que estamos escuchando el día de hoy en este escenario. Continuamos, entre comillas. Pese a ello, le expresé a Uribe mis graves dudas sobre si estos incentivos eran suficientes como para hacer regresar a estos trabajadores temporales. El presidente dijo que consideraría implantar microchips en los cuerpos de los trabajadores colombianos antes de su ingreso a Estados Unidos, escribió Specter. Amigos colombianos y colombianas, lo que se está hoy conociendo es bastante grave y delicado y deja mucho que pensar. Ahora imagínense ustedes por un momento si el poder vuelve a ser retomado por la derecha. Yo creo que ellos no dudarían un instante en cogernos a todos nosotros como conejillos de indias e implantarnos ese chip para que las personas que viajemos a otros países, no solamente a Estados Unidos, sino por ejemplo a Europa o a cualquier parte, y nos lo meten en el chaque de que es una vacuna y dañen prácticamente en nuestro cuerpo algo importante que es nuestro ADN, pues me parece muy terrible, muy tenaz esa situación. Dios quiera y esperemos que eso nunca suceda. Existen otros mecanismos muy diferentes. Yo pienso que mecanismos especiales pueden ser como los biométricos, por ejemplo, el manejo de la huella en el dedo índice, mecanismos como el iris, ¿sí? Que lo usan mucho, por ejemplo, en Dubái. Por ejemplo, ¿cuál otro mecanismo existe? El de la voz también. Estos son elementos que miden la biometría del ser humano. Entonces, yo digo, pero uno permitir que estos uribistas o derechistas o centristas nos hagan a los colombianos eso de meternos un microchip en el cuerpo solo para podernos rastrear, para mirar dónde estamos. De hecho, hay una cosa que nosotros sí usamos permanentemente y que nos rastrean fácilmente y saben dónde estamos, y es el celular. Porque el celular tiene un sistema GPS que permite localizar a las personas rápidamente en tiempo real donde realmente se encuentran ubicados. Entonces me parece tremendo esto que en esa época, pues aún la tecnología no estaba así tan en auge como lo está hoy. Y ya lo estaban proponiendo. Muy interesante la crónica que nos expone el señor Gonzalo Guillén y nos pone también a la vez en alerta, pues para que los colombianos estemos pilas, ojo, pilas. Miren, esto no es porque simplemente sea adoctrinamiento. La verdad es que aquí sí urge que todos nosotros nos colaboremos entre sí, comunicándole a la gente, mire, por favor, no vayamos a elegir por esa derecha, porque esa derecha es como entrar, es como la puerta para entrar al infierno.
es como la puerta para entrar al infierno. Y pues es muy tremendo, es muy tenaz. Si ellos nos ofrecieran cosas muy diferentes y los escucháramos en los debates y eso se cumpliera y existiera en estricto un control, una carta especial dirigida al pueblo colombiano, donde dice mis promesas de campaña son estas, las voy a cumplir así, en esta forma, y si yo no las cumplo, merezco la cárcel o merezco, qué sé yo, listo, ¿sí? Si esas cosas las hay así, listo, pero esto no lo hay. Esto es solamente parte de una película de ciencia ficción, es como un romanticismo, es como una película donde imaginamos que las cosas existen pero no las hay, ¿sí? Están en el aire volando, son imaginación que tenemos nosotros. La realidad que sí vivimos palpablemente día a día es que nosotros los colombianos necesitamos trabajar y ganar una remuneración mensual o diaria o semanal o quincenal. Necesitamos el sustento para atender a nuestros núcleos, a nuestro núcleo familiar. Nuestra familia puede ser nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hermanos o con quienes estemos viviendo o para nosotros mismos o para nuestros animales. Entonces, todos los colombianos en este país tenemos el derecho a trabajar. Si nosotros nos vamos para otro país, es porque las circunstancias nos obligan a irnos para otro país. Nos amenazan de muerte por nuestra ideología, por la manera como pensamos, entonces tenemos que correr a exiliarnos en otro país porque si no nos matan, como ha pasado con muchas personas que son activistas, líderes sociales, firmantes de paz. Muchos de ellos se han tenido que ir del país a causa de que los han amenazado, su familia es amenazada, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, si una persona se va para otro país, no se va por capricho. La persona no se va porque sí, la persona se va porque simplemente está obligada a irse. Tiene que, en alguna manera, encontrar el camino para su prosperidad. Y si ese camino está representado en irse de este país y encontrarse en otro país y tener un trabajo con que dignamente estar construyendo su proyecto de vida, pues listo, así es la vida. Pero es que des en cuenta aquí en Colombia, porque mucha gente en Colombia se fue por los motivos de violencia en los diferentes territorios de Colombia, ¿sí? Si les digo, creo, sin equivocarme, hay más gente de Cúcuta como migrante, hay más gente de Santander como migrante, hay más gente de Arauca como migrante, hay mucha gente del Putumayo como migrante, hay mucha gente en el Caribe migrante, hay mucha gente de Antioquia migrante, en el Cauca mucho migrante, en el Valle del Cauca mucho migrante, en el Nariño, en cualquier parte del país hay cualquier cantidad de gente migrante y muchos de ellos se van porque no pueden quedarse en un país donde no les ofrecen una estabilidad, donde no les ofrecen un digno trabajo. Durante tantos años, este país sometido por la derecha, ¿qué ganamos con eso? Nos cerraron las vías para poder tener trabajo. Anteriormente uno decía, yo quiero tener trabajo, uno se remitía al tiempo, había un espacio especial de avisos clasificados, pequeñitos, con una letra, mejor dicho, de lupa. Pero por lo menos yo allí conseguía trabajo. Hoy, lamentablemente sí, existen plataformas en la internet y todo eso, pero la cuestión es que ¿quién carajos controla todo eso que hay en la internet y nos dicen a los colombianos, mire, esta oferta es real, tiene seguridad, no va usted a perder su tiempo, va a obtener un buen trabajo, etcétera, etcétera, pero no lo dicen a nosotros. La mayor parte de las cosas que nosotros encontramos en internet sí son ofertas de trabajo, pero muchas de esas terminamos en una red de tráfico de blancos, terminamos estafados, terminamos en una empresa que nos mete en un fraude, terminamos extorsionados, terminamos vendidos hasta la loca, terminamos humillados, terminamos en un lugar donde no nos van a pagar lo que queremos.
terminamos en un sitio donde nos pintan una cosa tan interesante, tan bonita, pero al final no, tenemos que nosotros sacar de nuestro bolsillo y poner dinero para que esa vaina pueda seguir funcionando. Entonces, hombre, todas esas cosas se pintan, todas esas cosas se ven y todo el mundo la vive, es una realidad. Entonces, aquí Colombia necesita trabajo para la gente, para todos los profesionales que tiene este país. No es posible que un profesional se gastó 5 años en una universidad y sale de su carrera egresado y termina en la fila de empleados y ganándose un salario mínimo, o si mucho, 2 salarios mínimos y hasta ahí llegó. Entonces, por esas razones que mucha gente hoy se mete a mirar a ver si hay un trabajo de nivel remoto, se meten a ver si de pronto en otras empresas de otros países los contratan, pero de manera virtual o de manera remota. Pero muchas de todas estas cosas, de verdad, todo esto tiene que cambiar, pero no podemos seguir nosotros así. Y peor que eso, con gobernantes como estos, de este calibre. Es tenaz. Vamos a seguir leyendo la nota. El tema de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos no es menor. Hay unos 35 millones, de los cuales alrededor de 11 millones son ilegales. Las masivas marchas del 1 de mayo en ciudades estadounidenses demostraron su poder de movilización, sobre todo de los latinos. Según cifras oficiales, hay en Estados Unidos unos 500.000 colombianos ilegales, perdón, 500.000 colombianos legales, pero extraoficialmente se calcula que la cifra total está cercana a los 2 millones de personas. En los últimos 10 años la cifra creció en un 60%, expulsados de Colombia por la situación económica, pero fundamentalmente por la violencia armada que sucede o que sacude a este país desde hace más de 40 años. Y eso es una nota del 2006. O sea, 40 años estamos hablando de ¿cuánto? ¿Qué tiempo? ¿Del 60? ¿Del 70? ¿Del 50? ¿Sí? O sea, esto no es un bla 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 de ayer. Son cosas que han pasado en Colombia durante muchos años. Y que nosotros los colombianos tenemos que de alguna manera tener sentido de pertenencia por cada uno de nosotros mismos, en el hecho de saber elegir, en el hecho de mirar qué vamos a poner allá, porque es que la persona que pongamos allá tiene una enorme responsabilidad para con cada uno de nosotros, y no podemos darnos el lujo de poner una persona que, ay Dios mío, después serán unos enormes dolores de cabeza. Yo, ¿por qué voté por esa persona? ¿Pero por qué tenemos esa clase de gobernantes? ¿Pero por qué la corrupción? O sea, siempre recordemos algo importante, amigos, amigas, colombianos, colombianas. La solución está en nosotros, no en ellos. Está en nosotros. Y todos nosotros juntos, unidos, en un solo sentir, en un solo respirar, en un solo aliento. Hagamos las cosas bien. No es difícil, no es difícil. Por eso es tan importante que estos videos no se queden ahí. Ay, lo vi y se quedó ahí. No, viralícenlo, multiplíquenlo, déselo a cualquier cantidad de gente que lo multiplique y muchos nos vayamos a enterar de qué está realmente pasando. Si nosotros tenemos enorme conocimiento de lo que pasa en nuestro país, es seguro que nosotros no volvemos a caer en esa trampa humana, en esa trampa que nos lleva solamente a la desigualdad, en esa trampa humana que nos lleva a la miseria, a la pobreza, a la escasez, al abandono, a la falta de inclusión en los programas que tiene el gobierno para con cada uno de nosotros. Podría ser parte del plan de seguridad democrática que implementa el presidente Uribe para hacer frente a la guerrilla y a la violencia. Eso decía él, y ¿en qué resultó? 6.402 víctimas, jóvenes, empobrecidos, inocentes, acribillados, asesinados. Y las muertes de ellos hoy todavía son impunes. Se han esclarecido cualquier cantidad de crímenes y unos cuantos han ido a la cárcel, pero todavía faltan muchos que no van a la cárcel y todavía nadan en este gran mar de impunidad. ¿Sí?
Incluso se les podría dar el trabajito a los paramilitares desmovilizados para que abandonen los secuestros, tengan en qué ocuparse y cómo ganarse su platica, concluyó Viadó. Miren eso. Es decir, hasta ellos dicen ponerle a los paramilitares la tarea de hacer con nosotros lo que ellos quieran e imponernos ese microchip en nuestro cuerpito para que aquellos que viajemos a Estados Unidos entonces sepan dónde estamos, en qué lugar estamos y además una alerta, el alerta que cuando se nos vence el aviso entonces que el microchip va a ser como de una película que se llamaba Scanner, que las personas estaban quietas y de un momento a otro esa vaina se activaba y ¡pum! Se hallaba del cerebro de la persona. Tenaz, ¿no? O sea, increíble estas cosas, pero qué bárbaro. O sea, parece que fuera una película de miedo, ¿no? De terror. Lo cierto es que en la Casa de Nariño, la sede del gobierno colombiano, la divulgación de la noticia no causó mucha gracia. Por el contrario, voceros de la prensa citados por El Tiempo negaron tajantemente la información y sugirieron que se pudo haber tratado de un error de interpretación de las palabras de Uribe. Fin del comunicado. Esto nunca salió a la luz, es hoy cuando sale a la luz, es hoy cuando nos estamos enterando que el tal expresidente Álvaro Uribe alguna vez pensó en esa situación y que no es nada raro que donde ese señor o su gente, ¿quiénes son su gente? Miguel Uribe Turbay, el señor Barrera, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, ¿cuál otro más? J. Fernández, Miguel Abraham Polo Polo, David Luna, ¿cuál otro más? Bueno, todos ellos, cualquiera de ellos, idea sería esa tan descabellada que llegaran a tener, de coger a todos los colombianos como conejitos de indias y hacer con ellos sus experimentos, solo para tener contento a un fascista como Donald Trump, solo para tener contento a un señor como ese, que tal vez no le importa para nada a la gente, no le importa. Si la gente le importara, la primera cosa que haría sería respetar la dignidad de los seres humanos, pero no la respeta, ni tampoco la conoce, es lo peor. Pero bueno, en fin, esa es la nota, y bueno, ahí dejo ese video. Ya ustedes están enterados hasta dónde llegan las capacidades del uribismo, hasta dónde pueden llegar las capacidades del uribismo. Le agradecemos enormemente al periodista Gonzalo Guillén el que nos hubiera compartido esta nota que pues tal vez no conocíamos nosotros los colombianos y pues ya la sabemos y pues estamos más alertas, más atentos y pues siempre pensando en que debemos hacer las cosas muy bien para nuestras próximas generaciones. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.